Hola, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en estos videos, en esta oportunidad para comentar el libro El sentido de la vida de Alfred Adler, específicamente los capítulos 10 y 15. Y en estos capítulos, Adler sintetiza su concepción de la neurosis en el capítulo 10 y profundiza en el concepto de sentimiento de comunidad en el capítulo 15. Para favorecer la claridad, vamos a organizar la exposición en base a los conceptos de afán de perfección, sentimiento de comunidad y complejo de inferioridad. Y vamos a comenzar por el capítulo 15, en el que Adler habla del sentimiento de comunidad, para así darle un contexto más amplio y una comprensión más profunda a su concepción de la neurosis. Bien, los invito a que pasemos a revisar el primer concepto, el afán de superioridad. Adler comienza con una observación acerca del cosmos, el cosmos, que es el conjunto de todo lo existente. Dice que la vida está en tensión por satisfacer las exigencias cósmicas. Es decir, hay un algo que evoluciona en determinado medio. Si nos fijamos en el medio externo, para que algo evolucione, debe hacerlo en base a las circunstancias exógenas. Hay algo que evoluciona y para hacerlo debe hacerlo en base a las circunstancias exógenas. Por parte de la cosa, de la especie, el sujeto, o sea, digamos lo que evoluciona, la experiencia enseña que la evolución creadora responde a un anhelo de perfección. Por lo tanto, el ideal de perfección sería igual a la adaptación activa a las exigencias cósmicas. Entonces, hay una búsqueda de una favorable relación entre el individuo y el mundo exterior. En ese sentido, llevando este proceso de adaptación a la realidad humana, dice Adler que la decadencia y extinción de pueblos, familias, personas y especies, tanto animales como vegetales, se debe siempre al fracaso de dicha adaptación. Además, si lo aplicamos nuevamente a la realidad humana, agrega que se trata de una adaptación subespecie eternitatis, puesto que no es justa sino aquella evolución corporal y psíquica susceptible de conservar su validez por un futuro lejano e imprevisible, dice Adler. Y eso quiere decir subespecie eternitatis, es decir, bajo el aspecto de eternidad, que no se limita a algo particular en un tiempo determinado, sino a algo universal y eternamente cierto. Por tanto, Adler habla de una adaptación que perfecciona en un sentido absoluto. Además, hace notar que la divinidad en toda la historia de la humanidad, con todas sus formas, es una manifestación del ideal de perfección. Por eso que, si se acuerdan, en el texto de Práctica y Teoría del Individuo, había afirmado que el afán de perfección se podría formular como el anhelo de todo sujeto por ser Dios, por ser como Dios. Luego, Adler muestra que este ideal de perfección hacia el que tiende la adaptación del ser humano se identifica con la comunidad perfecta, que en el sujeto se manifiesta en el sentimiento de comunidad. Pasemos por tanto a nuestro segundo concepto, el sentimiento de comunidad. Dice Adler que el sentimiento de comunidad equivale, ante todo, a una tendencia hacia una forma de comunidad que debe ser concebida como eterna, tal como podríamos representarnos a la humanidad si hubiese alcanzado ya el objetivo de la perfección.
Adler dice que ha sido criticado por ser esta una concepción metafísica, en cuanto que es una inferencia en base a la experiencia, pero que va más allá de la experiencia y que se alcanza utilizando la lógica. Sin embargo, él defiende la importancia de alcanzar una concepción metafísica. Intentando dilucidar en qué consiste este sentimiento de comunidad, advierte que no podemos saber en cada caso qué cosas contribuyen a la humanidad. Piénsese en todas las diferencias que pueden haber en aquello que perfecciona al ser humano. Pero también dice que no es poco afirmar que todo lo que no vaya en beneficio de la comunidad debe y será desechado. Es decir, se limita a afirmar esto en general, que el sentimiento de comunidad es aquello que permite avanzar a la humanidad y a cada individuo. Adler destaca que cuando se habla de virtud es para expresar una colaboración en el progreso social, y se habla de vicio frente a la perturbación de dicha colaboración. Concluye Adler que todo lo que puede ser llamado fracaso lo es porque impide el desarrollo favorable de la comunidad. Por último, pasemos a estudiar el capítulo 10, el cual, para entenderlo, será fundamental el concepto de complejo de inferioridad. Entonces, en el capítulo 10 habla sobre su concepto de la neurosis. Alfred Adler comienza diciendo que el concepto de neurosis es confuso, pero que es muy importante lograr una comprensión cabal de la neurosis por las graves consecuencias personales y sociales que tiene. Afirma que los desórdenes pequeños, hasta también los más graves, son consecuencia de una actitud de vida equivocada, que riñe con la sana razón. Y para eso nos ayuda a haber estudiado primero el capítulo 15, para darnos cuenta del fundamento último para explicar la neurosis. Porque ya sabemos nosotros que cuando Adler dice una actitud equivocada, se refiere a contraria al sentimiento de comunidad. Dice que esta actitud equivocada, tiene su origen en la infancia y daña las relaciones de cooperación. Hace ver Adler que, y aquí cito, que nosotros los psicólogos individuales no podemos mostrarnos sorprendidos por ello, puesto que la trama de vida queda trazada en los primeros años, persistiendo inmutable, a menos que en el curso de la evolución comprenda el individuo el error cometido y sea capaz de volver al seno de la comunidad con miras al bienestar de la humanidad toda. La dificultad para solucionar un problema de neurosis. Dice Adler que se relaciona con su origen, que bien podríamos atribuir a efectos de shock. Pero también dice que la neurosis no existe solamente frente al shock, sino cuando quedamos estancados en él. Además, es difícil solucionar la neurosis porque en ella hay una contemplación descuidada de los síntomas, porque no se observa la relación con la conducta toda. Se observan, la persona observa sus síntomas como aisladamente. Además, el intento por huir de la realidad, que es propio de la neurosis, no hace fácil el llegar a ser consciente de la actitud equivocada frente a la vida. Adler define en una fórmula sintética a la neurosis como un intento destinado a evitar un peligro mayor, un intento de mantener a toda costa la apariencia de que se posee valía. Dentro de los principales rasgos de la neurosis, nombra la nerviosidad, el egocentrismo, la búsqueda de preeminencia y la impaciencia. Estos rasgos se manifiestan ante todo en los que Adler llama los tres problemas vitales.
la comunidad, el trabajo y el amor. Además, observa que el miedo está en todos los casos de neurosis, pero que de acuerdo a la constitución corporal, a veces, solo en apariencia, pareciera que no hay miedo. Luego, podemos volver a relacionar la neurosis con el sentimiento de comunidad. Dice Adler que, y aquí cito nuevamente, a causa de su propia ley de movimiento errónea y rígida, chocan todos ellos con la verdad que la psicología individual pone de relieve y llegan a un antagonismo con lo justo concebido subespecie eternitatis, con las inexorables exigencias de una comunidad ideal. Sin las exigencias de la comunidad ideal, las personas podrían tener la ley de movimiento que quisieran sin conflicto alguno. Fíjense, o sea, si es que no existiera una comunidad ideal, o si no existiera, eh, si no fuera posible que existiera una comunidad ideal, las personas podrían tener la ley de movimiento que quisieran, sin conflicto alguno. Y Adler observa que en la neurosis mm, no existe un plegarse a la exigencia de la comunidad ideal. No se cree necesario amar al prójimo y más bien utilizan en beneficio propio las aportaciones de la comunidad. Citemos nuevamente a Adler. Solo aquel que contribuya suficientemente a la consecución del ideal común e incorpore esta contribución a su propia ley de movimiento con la misma naturalidad con que respira, solo ese podrá resolver todos sus conflictos de acuerdo con los fines de la comunidad. La neurosis, por tanto, contraría la comunidad y favorece la seguridad del yo. O como lo formuló el padre de la psicología individual, la neurosis es la utilización de las vivencias de shock en defensa del prestigio amenazado. Por último, Adler sostiene que la actitud de vida, esta actitud equivocada, no se corrige ni por vivencias ni por emociones, sino solo por el conocimiento. Citemos por última vez a Adler. La curación solo puede lograrse recurriendo a la inteligencia mediante una creciente comprensión del enfermo que le induzca a reconocer sus errores y le facilite al mismo tiempo el desarrollo del sentimiento de comunidad. Espero les haya ayudado. Hasta un próximo video y que estén muy bien.